Es el año 1890 a 1910. Se descubre el agente que causa la tuberculosis. Se hace la primera grabación cinematográfica de un sumo pontífice. Y ocurre la Guerra de los Mil Días en Colombia. También ocurre el Art Nouveau. Durante este periodo de tiempo es donde vamos a conocer el Art Nouveau, el cual va a recibir este nombre en Francia, pero el movimiento fue tan grande que en diferentes partes del mundo se le denominó de diferente manera, así como en Alemania tiene su nombre en alemán. Jugendstil. En España, por ejemplo, se llamó modernismo. En Inglaterra y Gran Bretaña se va a llamar modern style, y así sucesivamente, pues en las diferentes partes del mundo. Este movimiento va a buscar realizar un arte nuevo y fresco. Eh, Va a ser, digamos, muy importante porque es aquí en donde las artes mayores, que son la escultura, la arquitectura y la pintura, se van a igualar con las artes menores, como lo son la joyería, las artesanías, los elementos decorativos, bajo precisamente la premisa de que los elementos del hogar también deberían formar parte de una corriente artística. Entonces, bajo este pensamiento y la premisa de que el futuro es hoy, se va a empezar a desarrollar como este estilo artístico, este movimiento, y principalmente se va a caracterizar porque los artistas de este periodo se van a inspirar mucho de los prerrafaelistas, los cuales en sus pinturas predominaban mujeres estéticamente bellas, voluptuosas. Entonces ellos van a coger parte de esta inspiración y la van a empezar a adaptar a su propio estilo. También se va a ver mucho la fuerza y el impacto de cosas como el papel tapiz, de las decoraciones. Van a tomar mucha fuerza la decoración de interiores. Muchos artistas se van a centrar en cosas muy cotidianas, como en las sillas, los muebles, los acabados. Precisamente en la joyería se va a convertir en una pieza de arte muy grande, y se van a inspirar mucho también en la naturaleza. Va a haber mucha vegetación, va a haber muchas formas orgánicas, muchas curvas. Esto, digamos, que es lo que va principalmente a caracterizar a este tipo de arte. En la pintura, por ejemplo, podemos ver que se utiliza mucho las líneas que contornean las figuras, y también podemos ver una influencia asiática muy grande. Recordemos que para esta época ya empezaba a existir lo que hoy conocemos como los mangas, que son tiras cómicas japonesas. Esto también va a venir a influenciar fuertemente este movimiento, y digamos que va a dotar a muchos artistas de la época a pintar de esta forma. Es aquí donde va a aparecer un personaje muy importante, el cual es William Morris, el cual va a tener unos diseños muy similares a los del papel tapiz. Y esto va a tener una gran importancia porque recordemos que durante esta época las casas eran supremamente grandes. Entonces este tipo de diseños repetitivos y la gama de colores que se utilizaba iba a funcionar mucho para achicar el espacio y darle, digamos, una estética que hasta el momento pues no se había visto. En cuanto a exponentes de pintura, Alfonso Mucha es mi favorito de lejos. Me gustan mucho sus diseños, sus dibujos, sus pinturas, y podemos ver lo que ya habíamos dicho anteriormente, como esta figura voluptuosa de la mujer, pero también podemos empezar a apreciar otro tipo de cosas, como la tipografía, que empieza a también tomar una parte importante dentro del cuadro. Cosas como la línea, la estética, hasta los colores, que son un poco
más pastel, se utiliza una gama de color muy empastelada y no se aplican tantas sombras, no se da tanto volumen a la figura, pero que se le da una importancia estética a la mujer. También podemos apreciar el uso de vegetación, el uso de la naturaleza, de las curvas, de los círculos. Todo esto va a entrar a formar parte importante de este tipo de pinturas. Dentro de los exponentes de la arquitectura tenemos a genios como Antoni Gaudí, quien formó parte de este modernismo catalán y va a ser un genio a la hora de construir estructuras, con una proposición bastante diferente a lo que se venía viendo hasta la época, con diseños bastante curvos, con una presencia que a simple vista se podía ver inestable y hasta un poco antiestética para el gusto general, pero que eran edificios muy bien construidos y con un concepto impresionante. Sus maquetas se han exhibido y él se ha vuelto un exponente artístico de la arquitectura orgánica a lo largo de la historia, precisamente por esta razón, por su gran creatividad y sus imponentes edificios que no cualquier arquitecto a día de hoy puede construir. Por último, vamos obviamente a hablar un poco de artesanía y de joyería, pues porque tuvo mucho impacto durante este movimiento, y por eso vamos a hablar de René Laquille, que fue un joyerista precisamente que hizo una aliación entre diferentes metales preciosos, tales como el oro, la plata, algo de cobre, para crear piezas artísticas de gran valor, que no solo fueran bellas estéticamente, sino que también tuvieran un mensaje y se pudieran colocar, digamos, de modo decorativo en las propias casas. Entonces, pues él iba a utilizar nuevamente temáticas muy naturales, muy místicas, y pues va a crear las piezas que vamos a estar viendo en pantalla. En conclusión, podemos decir que el Art Nouveau fue un movimiento muy importante que sentaría las bases de muchas otras cosas que vendrían más adelante. Podemos ver también el esfuerzo que hubo por crear un movimiento que se viera fresco, que se viera nuevo, a pesar de todas las técnicas que ya se conocían hasta ese día. Y sin nada más que decir, esto fue el Art Nouveau.